Hola, Ahora, ¿qué tal, Marco? todo muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vas? Bien, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Vamos a hablar hoy ¿sobre qué vamos a hablar? Marco, cuéntale un poquito. Bueno, vamos a hablar de gestión emocional desde diferentes aspectos, tanto, bueno, la parte a lo mejor más psicológica, coaching a nivel de gestión en sí y luego de otros aspectos también que influyen en que podamos llevar a cabo también este trabajo, ¿no? A nivel más fisiológico, que Eso. también puedo entrar yo desde el lugar más de la alimentación. Súper. Claro que vamos a trabajar hoy porque yo creo que le interesa a todo el mundo. Totalmente. Vamos a hablar desde esas dos partes, ¿no? Desde un método integral, desde la parte física. Porque tú a qué te dedicas, Marco, cuéntale un poquito a la Pues audiencia. yo trabajo la parte de la nutrición, pero sobre todo acompaño a mujeres que llevan muchos años en procesos de pérdida de grasa, pérdida de peso, donde ya se ha vuelto también un conflicto que tiene mucho que ver con la parte emocional, relación con la comida, relación con el cuerpo y donde todo este abordaje al final también es muy importante, ¿no? Entonces yo siempre le digo a las personas con las que trabajo que no es simplemente cuestión de que sepan qué comer o incluso de la alimentación, sino que hay otros aspectos que influyen y hacen que o evitan que puedan sostener ese cambio y tiene que ver con o bien la parte emocional o bien la parte muchas veces de alimentación e integrarlo todo a veces es la clave. 100%. Me voy a conectar también aquí en YouTube paralelamente, aunque no te vean, pero bueno, te van a escuchar más o menos, yo creo que te escuchan. Ya. Así que, entonces, Marco, si quieres comienzas tú, ¿no? Cómo se gestionaría esa parte emocional desde tu punto de vista, desde Vale. lo que tú trabajas. Sí, a ver, al final yo creo que esto es algo común, ya sea para un proceso de pérdida de grasa, ya sea para mejorar en la vida, ya sea para estar bien con nuestro contexto y con todo el estrés o todas las situaciones que tenemos, relaciones, lo que sea. Necesitamos poder trabajar a nivel interno, pues esa parte emocional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para trabajar esta parte emocional hay muchas veces que influye la parte más del organismo, la parte fisiológica. Por ejemplo, no es lo mismo que tú hayas dormido un día 4 horas que hayas dormido 8 horas y te levantes descansado, con buen estado de ánimo. Es decir, en un contexto, posiblemente todo ese trabajo emocional ya partamos con una losa muy pesada que si nos hemos levantado bien hemos descansado. Pues muchas veces lo mismo también pasa, por ejemplo, con la alimentación. Muchas personas no son conscientes de que en función también de tu tipo de alimentación, de cuántas veces comas al día, de cómo empieces tu día desayunando, eso también va a afectar a cómo tú estás emocionalmente. Entonces, esto para mí tiene mucha importancia, porque muchas veces... Totalmente, Marco. Y además hago esa puntualización y me encanta que lo comentes porque al final yo lo he sentido mucho cuando yo estaba, porque bueno, para la gente que no me conozca, yo vengo de un proceso de que soy una persona que viene de tener baja autoestima, de tener apego ansioso en relaciones. De hecho, me dedico a eso, ayudo a las personas en su proceso, en las relaciones, cuando tienen una ruptura de pareja o malestar en la relación. Y yo vengo de ese background donde yo tenía muy baja autoestima, me sentía muy mal y recuerdo que comía súper mal y que eso aún fomentaba aún más el malestar que yo sentía. Yo recuerdo perfectamente que en los momentos donde yo más insegura me sentía, también era que el cuerpo también me pedía comer incluso peor y eso aumentaba mis pensamientos negativos. Recuerdo que cuando yo estaba en mi relación y a lo mejor mi pareja iba a salir, yo ya desde 2 o 3 meses antes estaba con esa inseguridad y con ese miedo y todo eso hacía también que me alimentara peor o que incluso casi ni comía, me quedé en 40 kilos. O sea que la alimentación, imagínate cómo influye en los pensamientos cuando estás pasando por un duelo, por un malestar, en cualquier tipo de situación. Y al final, yo digo muchas veces, la clave de todos estos procesos tiene que ver con poner conciencia, conciencia en nuestro día a día, en cómo nos comportamos, en cómo nos alimentamos, en cómo gestionamos las emociones, en cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Y para poder poner conciencia tenemos que estar en un estado, como digo yo, estable de base, ¿no? Donde no estemos, pues eso, con una inestabilidad ya de base, con muy poquita energía, estado de ánimo tal, porque para poder trabajar eso se vuelve realmente muy complicado. Entonces, dentro de, por ejemplo, mi sistema de trabajo, creo que digo, oye, lo primero que tenemos que tener consolidado es una alimentación o un mínimo de hábitos que te permita estar en un estado estable donde puedas, por ejemplo, darte cuenta de, oye, cuáles son tus patrones de autoboicoteo, ya sea con la comida, darte cuenta de cuando llega ese impulso emocional hacia comer, poner un poco de atención, porque si estás en un estado muy negativo es imposible tener ese control. Entonces, esta parte de poder ajustar esa fisiología es lo que nos permite luego poder hacer un trabajo mucho más potente de la parte emocional
que para mí en el fondo es la clave de todo. O sea, no, porque yo siempre digo, sí, la mayor parte de personas saben cómo mejorar su alimentación medianamente y qué hábitos podrían implementar. Pero aún así, Claro, lo que pasa es que se habla mucho de la alimentación, ¿no, Marco? Es que como cada uno tiene una corriente diferente, uno dicen que esto, tú cuando, por ejemplo, en mi situación, ¿no? Cuando yo, porque muchas personas que me siguen, yo vengo de esa situación de inseguridad, de malestar, de pasar mucho malestar en relación, y mucha gente que me conoce viene de eso, ¿no? De que están transitando un duelo en la relación. ¿Tú qué les recomendarías a nivel de alimentación para ayudarles también a que esos pensamientos no le abrumen, esos pensamientos obsesivos? ¿Qué les recomendarías tú? bien. Yo siempre digo a las personas que a mí no me crean en el sentido de lo que yo promuevo a nivel de alimentación, sino que simplemente le den una oportunidad de experimentarlo, porque al final si lo experimentan y realmente les funciona, ya no tienen que creer a nadie, sino simplemente comprobarlo en su propia piel. Entonces, aquí, por matizar una cosa antes, a mí me gusta mucho decir que la alimentación la enfocamos mal desde que nos damos cuenta de que es un acto realmente de amor propio. Cuando entendemos cómo la alimentación afecta a nuestro estado energético en el día, incluso a nuestro estado emocional, el hecho de alimentarnos bien ya no es simplemente de esto me gusta más, esto me gusta menos, sino que gracias a eso, en el fondo le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita y si pongo conciencia en ello es un gran acto de amor propio. Entonces, cuando estamos en una situación de baja autoestima, el reforzarnos o anclarnos en algún simple gesto, como oye, voy a empezar hoy el día haciendo un buen desayuno, ya puede tener mucho más impacto que cualquier otra cosa desde ese lugar. Y dicho esto, ¿qué nos interesa sobre todo a la hora de cómo empezar el día? Porque esta es una de las cosas más importantes. Yo digo que de esa primera comida del día va a depender el estado interno o la inercia que siga tu cuerpo durante prácticamente el resto del día, las siguientes 24 horas. Entonces, sí que el desayuno es la comida más importante del día desde ese lugar, porque la hagamos bien o mal, va a impactar hacia un lado o hacia otro durante el resto del día. Y este desayuno es interesante empezarlo, sobre todo con un desayuno que no sea alto en azúcares, alto en carbohidratos, que desequilibre nuestros niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Muchas personas empiezan con a lo mejor un desayuno saludable, tipo que creen que es saludable, que, oye, un poquito de leche con avena, con una fruta, ¿no? Y en principio son alimentos saludables, pero lo que estamos prácticamente aportando es solo carbohidratos y eso en sangre lo que va a hacer es una subida de glucosa en sangre. ¿Qué va a ocurrir? Que a las 2 horas, hora y media, esa glucosa en sangre va a bajar, tu cerebro va a detectar estrés, te va a pedir de nuevo comer y vas a entrar además en un ciclo de todo tu día, tus niveles de glucosa en sangre van a estar inestables, va a tener todo el rato ganas de comer, mayor tendencia hacia el dulce, mayor tendencia a también fallar con la alimentación y luego esa inestabilidad a nivel de glucosa en sangre también se relaciona con inestabilidad a nivel emocional. No somos conscientes de que muchas veces el hambre nos genera irascibilidad o cuando tenemos subidas y bajadas de energía muy abruptas durante el día, eso también cambia nuestro estado emocional en ese momento. Por Más tanto, pensamientos negativos, ¿no, Marco? Tú imagínate una persona que está pasando por una ruptura o que tiene baja autoestima o que en su relación está todo el tiempo comparándose con otras mujeres o con otros hombres pensando que la van a abandonar y encima comienza su día comiendo mal, alimentándose mal, lo que tú estás comentando con carbohidratos, bueno, eso es lo más, porque hay personas que incluso con un dulce, todo eso y comienzan así. Tú imagínate cómo va a afectar eso. Es que parece que no, pero es que afecta directamente a tu estado de ánimo y a tus pensamientos y te cuesta mucho más revertir todo ese estado si comienzas así el día, como está diciendo Marco, con esa parte del desayuno, ¿no? Que tú comentas que es la comida más importante, ¿no? o sea, la comida es importante del día en el sentido de en función de cómo la hagas vas a impactar en el resto de las 24 horas, pero no en el desayuno necesariamente en el sentido de desayunar pronto por la mañana, sino el desayuno entendido como tu primera comida del día, que también es cierto que para muchas personas y sobre todo también mujeres, también en etapa más reproductiva, desayunar va a ser generalmente algo positivo, porque ya vas a regular un poquito tu organismo, vas a bajar los niveles de estrés del cuerpo, y eso también va a hacer que tú estés en un estado un poquito más estable. Entonces, una recomendación para mi desayuno es un desayuno más alto en grasas y en proteínas que mantenga tus niveles de glucosa estables durante el resto de la mañana y por tanto el resto del día. Eso también va a regular bastante la parte de la saciedad y va a permitir que estemos mucho más relajados. Y digo, como digo yo, desde ahí, estando más tranquilos, con energía, sin estar todo el rato tirando hacia la comida, es mucho más fácil darse cuenta de las cosas y poder gestionar las diferentes situaciones. Por poner un ejemplo a nivel visual, desayuno tipo, yo qué sé, 2, 3 huevos revueltos con un poquito de salmón ahumado y un poco de aguacate, pues sería ese desayuno, ¿no? Luego alguna persona podrá también meter algún carbohidrato, si a lo mejor, yo qué sé, después de desayunar se va a entrenar, o sea, siempre hay contextos, pero la idea es esa, ¿no? Que no empecemos el tipo de desayuno de, oye, café con leche y ya, o tostada con tomate, o leche con avena y fruta, que es muchas veces entendido como saludable, pero en el fondo no es saludable.
Sí, como que queda muy bonito, ¿no? Para la foto, pero no es tan saludable, no te viene tan bien, ¿no? Y más cuando estás pasando un momento de malestar, peor todavía. No te viene bien alimentarte así. Totalmente. Vale, Es como entras en un bucle, por así decirlo. Ese desayuno ya te hace que estés en un estado más de inestabilidad, incluso con pensamientos, como tú dices, negativos, entonces ya empiezas a ver todo lo que está ocurriendo de forma peor y empiezas a entrar en un 100%. bucle, de repente viene una situación emocional complicada, como estás ahí alterado, no la gestionas bien, vuelves a ir hacia la comida para tapar esa emoción, entonces es muchas veces una bola de nieve, un bucle que es difícil salir. Por eso, Claro. ese primer acto, yo digo, muchas veces simplemente cambiar el desayuno va a suponer un impacto total a todo lo que la persona quiere trabajar, ya sea emocional, ya sea incluso con la parte de alimentación en el resto del día. Exactamente, es el primer acto de amor propio, ¿no? Yo lo digo mucho, yo como inicio mi día, yo mi día lo inicio primeramente cuidando mi mente y mi energía, que es reprogramando mi mente. Yo tengo un entrenamiento mental y yo les recomiendo a todo el mundo que vayan haciendo ese entrenamiento mental o lo que ellos quieran hacer, pero que comiencen el día con una dirección, no, con una programación mental, no iniciar el día ya directamente, irte corriendo y no hacer nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo inicio también, hago deporte, o el día que no, pues hay días que sí, días que no, y tomo mi desayuno, y mi desayuno suelo comer pues lo que tú estás comentando. Huevos fritos, a lo mejor le echo bacon, pero sí es verdad que esto de las frutas, sí es verdad que haré la modificación, porque sí es verdad que yo lo del tema de la frutita y eso también No, la pero comí. no tiene por qué ser malo. A lo que voy es que el desayuno no sea alto en carbohidratos. Es decir, si tú, por Claro, ejemplo, comes tus huevos con bacon, un poco de aguacate y tomas una fruta, no pasa nada. El problema es que esa fruta sea lo principal del desayuno o que. claro, que sea lo único. Exacto. Ahí es donde sí que se alteran esos niveles de glucosa. O la típica persona que, oye, se levanta rápido para trabajar y coge un plátano. Pues casi muchas veces es mejor que no coma nada, que espere 2 horas y ahí haga un buen desayuno, que a lo mejor se coma simplemente un plátano. Porque un plátano en ayunas, ¡pum! Pico de glucosa y va a estar toda la mañana picoteando con ganas de comer y obviamente la afectación que eso tiene a nivel más también emocional. Exactamente. Por esa parte también, por la parte emocional, yo, bueno, no sé si tú tienes, porque tú lo que haces es ayudar a las personas a la parte de la alimentación, ¿no, Marco? ¿La parte emocional también o no? Sí, sí, o sea, es una de los ejes del trabajo, ese acompañamiento emocional durante el proceso a nivel de gestión interna, porque sin eso no. O sea, yo trato de dar esa base de esa nutrición que es la que les va a ayudar y si mantienen van a conseguir sus objetivos, pero para poder tenerla es todo trabajo de mentalidad, de gestión emocional y darse también cuenta de muchos patrones que pueden tener a nivel de bloqueo, patrones subconscientes en el día a día. O sea, que sí que es una. Porque hay personas también que yo tengo personas en mis sesiones personalizadas y demás que vienen a mí por un tema de ruptura y demás, pero que también hay un tema ahí de baja autoestima que al final cuando tú físicamente no te ves bien y quieres generar un cambio, eso te está afectando también a tu autoestima, a tus resultados y demás. Y he visto que han hecho ciertas dietas y es como que les cuesta mucho conseguir su objetivo y me dicen, pero es que cumplo todo, incluso la dieta keto, no sé si ¿Mm? tú llevas ese tipo de dieta y demás, y es como que les cuesta mucho el perder el peso, se frustran, tienen ese objetivo y luego terminan frustrándose, y no sé qué les recomendarías tú ahí, porque yo ahí veo más una parte, quizás que haya una parte emocional también ahí potente y de creencia, de miedo. O sea, yo lo que digo mucho, que esto difiero con la mayor parte de personas, que pensamos que simplemente el hecho de perder peso, perder grasa, es una cuestión de o bien kilocalorías o bien de hacer una dieta. Y al final el organismo no es un sistema cerrado que es calorías que entran, calorías que salen, sino que hay un contexto del metabolismo, de cómo está metabólicamente la persona, un contexto hormonal donde influye mucho el estado de estrés de la persona y cuando estamos en un contexto emocional, muchas veces de mucho estrés, el cuerpo a nivel interno que percibe es supervivencia, estoy en estado de alerta de supervivencia y por tanto en ese estado bloquea literalmente la pérdida de grasa porque la prioridad es sobrevivir y sobrevivir va acompañado de almacenar grasa y más aún como mujer. Entonces, por eso es importantísimo y por eso es una de las cosas que necesito trabajar es que la persona empiece a estar más en calma, salga ese estado de supervivencia, el sistema nervioso simpático que está hiperactivo pueda estar más inactivo y esté más participando del sistema parasimpático, porque si no, por mucho que esté llevando bien la alimentación, el cuerpo no va a responder. Por eso es importante no echarlo todo de, ay, es tu culpa que no estás contando bien las kilocalorías, no estás haciendo bien la dieta. No, hay muchos más factores e incluso aunque la persona tenga la dieta delante, es muy temerario el hecho de culpar a la persona directamente como falta de fuerza de voluntad
porque no entendemos todo el contexto que le impide llevar a cabo eso, ¿vale? Esa parte emocional muchas veces se mete por medio y muchas cosas que es 100%. subconscientes. Entonces, desde ese enfoque también donde se comprende a la persona y no se la señala y se la culpa, la persona empieza a vivirlo el proceso también de otra manera. Y entonces hay veces que también tiene que, como digo yo, elegir las batallas, ¿no? Y si estás en un momento muy, muy complicado a nivel emocional, pues ahora tu prioridad no debe ser, tengo que bajar peso rápido, porque igual buscas comer muy poquito y eso lo que hace es meter a tu cuerpo en un estado de mayor de estrés, estás con menos energía, estar con baja energía te condiciona emocionalmente, gestiona mucho peor la situación en la que estás y al final no soluciona ni una cosa ni la otra. Claro, exactamente, súper. Y súper importante el saber en qué punto estamos para hacer cierta cosa y estar acompañado también en ese proceso de alguien que sepa guiarte. Esto es como las rupturas, como cuando te pasa un conflicto, esto es como todo. Hay personas que lo quieren hacer por ellos mismos y cuando lo intentas hacer por ti mismo es como te frustras, no consigues el resultado, no entiendes por qué no consigues el objetivo de la pérdida de peso o ganar lo que sea, no lo entiendes y al final es porque estás intentando caminar ese camino solo. A mí me pasa lo mismo con las personas que veo que ven mucho mis vídeos gratuitos, pero es como que se quedan ahí en esa superficie y no entienden de por qué no avanzo, por qué llevo teniendo relaciones tóxicas tantísimos años, por qué sigo sin tener ese control emocional, se frustran y es justamente por eso, porque al final no están acompañándose en su proceso de alguien que les ayude. Yo cuando tuve ese proceso de malestar, lo primero que hice, bueno, estuve un tiempo intentando hacerlo por mí misma y no me salía y lo primero que hice fue buscar una persona que me ayudara en ese proceso porque es que si no era frustración tras frustración y el problema de cuando lo intentas hacer solo, sea el objetivo que sea, es que al final terminas pensando que eso no es para ti, que no es posible y terminas pensándolo porque no sabes hacerlo y eso es lo peor. Al final entrar en esa creencia de no puedo, que eso pasa muchas veces, ¿no? No sé si te ha pasado a ti con personas que llegan a ti. Totalmente, el no soy capaz, la sensación ya de voy a fracasar antes de empezar, porque muchas veces, como tú dices, lo intentan solas, Solo, lo intentan desde un lugar que no es el adecuado, por ejemplo, el hecho de forzarse a hacer dietas de comer muy poquito, ¿no? Entonces, prueban, 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 fracasan muchas veces y ya cuando llegan a otro un proceso diferente, ya piensan de antemano que no lo van a conseguir, entonces eso ya te condiciona directamente el proceso. Y esto es clave, el hecho de que no es cuestión de saber o entender, porque mucha gente dice, ah, eso yo lo sé, es cuestión de interiorizarlo, aplicarlo y sobre todo adaptarlo muchas veces a la persona de forma individual y a su contexto específico, que eso es lo que muchas veces no se puede sacar por mucho que te veas todos los vídeos de YouTube, por mucho que te veas, totalmente. al final cada persona es diferente y cada contexto es diferente y tú tienes que tener un espacio que te ayude a comprender tu situación específica y cómo aplicar esa información en tu caso. Claro, y que además también el dinero, yo siempre lo digo, filtra el compromiso. Primeramente, cuando tú inviertes en ti, te estás diciendo, creo en mí. Segundo, también te estás diciendo que te estás comprometiendo con tu cambio. Y tercero, lo más importante es que te estás acompañando pues de una persona que sabe perfectamente cómo lo tienes que hacer, de qué forma, y todo esto es súper importante. Sin duda, esa parte del compromiso es que no tiene nada que ver. Yo siempre muchas veces digo que lo gratis en el fondo no se valora y no lo aplicas. Yo muchas veces lo decía que también que cuando mi programa empezó a tener más casos de éxito fue sin cambiar nada del programa cuando subí un montón el precio. Y simplemente con eso, porque las personas que entraban realmente, al pagar Claro, más, se comprometían muchísimo más. Y eso 100%. punto que muchas veces las personas no entienden, ¿no? Que necesitamos a veces a otros para ver cosas que no somos capaces de ver y que pedir ayuda es normal y está bien. Y eso que yo he sido de las personas más cabezotas a la hora de tratar de gestionar todo, pero luego me he dado cuenta de que solo no iba a llegar a ningún lado porque había muchos puntos ciegos que seguía todo el rato repitiendo los mismos errores. Exactamente. La diferencia, ¿no? De cuando tenías porque tú antes tenías un curso o algo que era un ticket más bajo, ¿no? Y ahora, Era el mismo programa, pero un momento, obviamente yo no valoraba tanto mi trabajo y hubo un momento donde ya, obviamente, me estaba sintiendo que estaba regalándolo, ¿no? Simplemente subí el precio de forma natural porque estaba a gusto con el programa y con lo que ofrecí claro, y de repente empezar a ver y decir, ostras, ahora la gente consigue mucho más resultados que antes y yo en el fondo no he cambiado nada. Y simplemente porque pasó de costar pues unos 697 a 1400, o sea, para que en su qué momento. importante, ¿eh? Qué importante cómo el dinero filtra el compromiso de las personas y cómo al final las personas se comprometen mucho más, vienen personas que realmente van a aplicar y que al final es bueno para ellos, porque
también estamos teniendo más resultados, tú también puedes dar desde una energía mucho más comprometida, porque al final, yo siempre lo digo, el dinero es un intercambio energético, al final tú estás dando una energía y la persona tiene que dar una energía a partir de su dinero. Entonces eso, súper importante para también que les funcionen a ellos, porque es como, vale, yo quiero algo, como las personas que se plantean, yo quiero conseguir un sueño, vale, pero ¿tú qué estás dispuesto a dar a cambio de ese sueño? ¿Qué estás tú aportando? ¿Qué estás dando? ¿Cómo te estás comprometiendo contigo, con la situación? Porque el universo no va a darte nada si tú no das algo previamente. Yo todo lo que he obtenido es porque he dado mucho más previamente por mí, por el sueño que tuviera, y siempre que vayas a tener un sueño van a haber resistencia. Resistencia, la primera resistencia que se te puede poner en tu cabeza es me da miedo invertir en mí, me da miedo hacer esto porque y si no me funciona, y si tal, y si cual, y ese es el primer miedo que al final tienes que transitar, aparte de muchos más. Pero esto le viene mucho a la cabeza a las personas. No sé si te pasa a ti, Marco, con las personas que llegan a ti. Es sin duda el miedo principal con el que llegan a las personas, porque generalmente son mujeres que llevan ya más de 20 años, muchas de ellas intentando conseguir algo y fracasando entre comillas, porque yo siempre digo que Claro. son la persona que abandona y muchas veces no es cuestión de fracasar, 100%. lo has hecho desde un lugar que no era adecuado, pero llegan con mucho miedo de, ostras, no voy a ser capaz, a ver si esto no me va a funcionar a mí y a ver si voy a abandonar. Y muchas veces eso es uno de los limitantes mayores. Y ahí, te voy a ser sincero, me cuesta el hecho de poder darle la vuelta a eso y ayudar a esa persona a dar ese paso. Claro, a que le cambie la mentalidad, ¿no? De... Claro, que no sea un limitante el miedo, ¿no? O sea, como yo tengo muy claro desde dentro de, ostras, yo sé que si estás conmigo no vas a abandonar y eso no va a pasar, porque vamos a hacer otra cosa. Claro. A la hora de conseguir transmitírselo, es una de las barreras, por ejemplo, que yo más encuentro, porque vienen personas con muy baja autoestima y mucha percepción de fracaso, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo puedo conseguir, ¿no? Que ellas piensen ahora que va a ser distinto? Esa es la barrera que encuentro. Exactamente, y al final yo lo que les pongo mucho es el ejemplo de, vale, si no lo haces, porque la garantía nadie te la puede dar, o sea, Marco no te puede dar una garantía de nada, yo tampoco, yo lo que te puedo enseñar son todos los testimonios de cientos de personas que ayudo, igual que Marco, que te puede enseñar sus testimonios, pero al final nadie te puede dar una garantía. Pero ¿cuál es la otra opción? La otra opción, ¿cuál es? Seguir sin cumplir tus sueños, seguir en ese malestar con tu cuerpo, seguir con esa baja autoestima, seguir con relaciones tóxicas, seguir de la misma forma. Es lo que yo me decía a mí, porque yo me pongo en la mente de esa persona y yo me digo, bueno, cuando yo estaba en ese momento, ¿cuál era la otra opción? ¿Quedarme de la misma forma? Es que para mí eso no era una opción. Yo tengo un sueño o tengo un malestar en ese momento, tenía más, lo que me estaba moviendo más un dolor de tengo baja autoestima, me siento mal, quiero cambiar mi mentalidad, quiero tener una relación sana, esto me está doliendo mucho y aunque no tenía dinero en ese momento para invertir en mí, es como tengo que hacer algo para cambiar esto y yo quiero confiar en mí y confiar en mí significa que yo enfrento ciertos miedos, porque la autoestima comienza por ahí, por enfrentar esos miedos, la autoestima no va a venir porque sí y claro que van a haber cosas que te van a ayudar, pero esos miedos hay que empezar a enfrentarlos para ir creando esa autoestima. Entonces, les comento esto, ¿cuál es la otra opción? ¿Quedarte igual? No debería de ser una opción, porque al final tú tienes que darte esa vida que te mereces y para eso hay que transitar muchos miedos. Yo he tenido que transitar muchísimos miedos en mi proceso, no solo de invertir en mí, de cuando he hecho esa inversión y estaba trabajándome, el enfrentar el miedo a lo mejor porque mi problema era que yo tenía ese apego ansioso, ese miedo al abandono, el enfrentar los miedos que suponía que mi pareja se fuera de viaje con los amigos y yo sabía que si yo quería convertirme en una mujer segura, tenía que transitar ese miedo y ponerme incómoda y sostener esa incomodidad. El invertir en mí también era enfrentar un miedo, esa disciplina mental de trabajar en mí también hay que sostenerla, porque las personas dicen, no, es que yo quiero cambiar mi mentalidad, es que yo quiero ser positiva, pero al final la mente es como un músculo, hay que trabajarla, hay que reprogramarla. Tú no vas a pensar en positivo si llevas 20, 30, 40, 50, 60 años programada de una forma, no vas a pensar en positivo mágicamente, tienes que hacer ese proceso, igual que tú vas al gimnasio y te sale el bíceps, cuando tú te trabajas y te entrenas mentalmente, se crean nuevas conexiones neuronales y eso va a generar pues una diferencia en tu mentalidad, en tu energía, en absolutamente todo.
Pero claro, hay que transitar cosas y hay que hacer cosas para conseguir lo que tú quieres. Y esto aplica a todo al final. A la mentalidad, al cuerpo, todo está, al final es lo mismo. Total. Y al final, hablando de autoestima, justamente el hecho de dar ese paso de a lo mejor meterse en un proceso y comprometerse económicamente, al final es una señal de, ostras, me estoy priorizando, y ese es también el error de muchas mujeres, no ser capaces de priorizarse o no sentirse merecedoras de invertir dinero. Totalmente. Entonces ahí muchas veces es una falta de autoestima de no me merezco el cuidarme, priorizarme. Entonces muchas veces ese gesto ya tiene un efecto transformador en la propia persona, porque por fin Potente. mostrando, oye, merezco la pena, merezco el priorizarme y el invertir dinero en mí, porque muchas veces digo, ostras, para comprarte un coche lo haces perfectamente, ¿no? Sin duda, pero para Sí. invertir en uno mismo muchas veces es lo que más nos cueste, es realmente la inversión que más va a dar también dividendos a largo plazo. La más, la Entonces, más importante, sí. ¿El qué? sí que sí. Sí, que es la más importante. Digo que al final la inversión en ti, que al final todo parte de ti, de tu mente, de tu cuerpo, de tu energía. El cómo comes va a influir en cómo te sientes, el cómo te hablas va a influir en los resultados que tienes, todo. Y al final esa parte del merecimiento también es muy importante y que lo veo yo también mucho en las personas que llegan a mí, de por qué tienen relaciones tóxicas, por qué tienen rupturas, por qué las personas se van, por qué la persona no le pone como prioridad o por qué no manifiestan un hombre o una mujer de alto valor porque no se sienten merecedores o merecedoras de conseguir eso, no sienten que sean suficientes. Y entonces, como somos creadores, manifestamos esa realidad. Y si tú te quieres sentir merecedora, me preguntan cómo. Pues el primer paso para sentirte merecedora es el invertir en ti es el primer paso, porque al final te estás incomodando y aunque tú digas, bueno, todavía no lo siento, pero vas a acostumbrar a tu sistema nervioso y te vas a ir enviando un mensaje de, wow, soy merecedora, qué valiente soy. Y en el momento de la transacción se produce un cambio impresionante. En ese momento donde tú inviertes en ti, no en un coche, no en ropa, porque yo era de la que me gastaba mucho, me sentía insegura, me gastaba muchísimo dinero en ropa, en no sé cuánto, en hacerle regalos a la pareja, pero al final no estaba yendo a la raíz, que era mi autoestima y lo mal que me sentía yo. Y ahora para invertir en mí era como me costaba muchísimo invertir 100 euros en mí, en mi mentalidad. Y por eso tenía los resultados que tenía. Cuando empecé yo a escuchar a personas, empecé a ver que al final el invertir en ti hace que tú cambies internamente y que generes un resultado diferente, y lo hice aun con miedo y aun sin echarle cuenta a mi mente, porque mi mente me contaba otra historia. Entonces fue cuando vi el cambio verdadero. Y es lo que tú dices, súper importante, el sentirte merecedora de invertir en ti y de invertir en lo realmente importante, que es en ti, que tú eres tu proyecto más importante. Sin duda. Es el trabajo principal, trabajar en el activo más importante que es uno mismo, y yo enfoco desde ahí también los procesos al final de pérdida de grasa, que es, oye, al final tu cuerpo va a ser un resultado de cómo tú te sientas como persona y de cómo tú te transformes como individuo, porque digo, al final la persona que está internamente bien, en congruencia, que ha crecido, evolucionado, de forma natural se cuida, porque sale de forma natural. Entonces, si tú te enfocas en eso, en vez de estar todo el día enfocándote en el peso que te sobra, lo mal que lo estás haciendo, todo el tiempo que has perdido, porque muchas veces esa es la dinámica interna que tenemos, vamos a poder darnos alas y vamos a poder progresar y vamos a ver también el proceso el progreso desde otro lugar. Porque el problema también de muchas personas es que solo se enfocan en una variable. A lo mejor, en este caso, no sé si es solo relaciones, es, ostras, en conseguir a alguien o tal, no se dan cuenta de todo el progreso a nivel de el crecimiento interno. Entonces hay veces que se frustran de, ostras, aún no he conseguido a esa persona o aún tal, pero si fuesen capaces de verlo con perspectiva, dirían, ostras, vale, aún no he conseguido eso, pero yo desde el principio he generado una transformación brutal. Y eso Brutal. hacerte generar esa confianza de, vale, voy en la dirección adecuada, tarde o temprano, y por ejemplo, y tener esa fe, que al final muchas veces lo que le falta a las personas en ese tipo de procesos. Fe de, ostras, las cosas van a salir, pero hay que no centrarse simplemente en el resultado, sino en cómo tú te transformas durante el proceso. Y así también podrás disfrutarlo, porque si solo nos enfocamos en, yo qué sé, si tenemos un negocio en el dinero o si tenemos o estamos tratando de perder peso en el peso en sí, pues al final muchas veces vamos a tirarnos hacia abajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasa un mes y nos ha variado el peso. Pero claro, si te fijas, a lo mejor ves que tienes más energía que antes, que estás con mejor estado de ánimo, que ya no tienes que estar todo el rato tirando de fuerza brutal, que no estás pasando hambre, que duermes mejor. Todo eso son grandes progresos. Pero a lo mejor al solo centrarte en eso, pues te puedes decir, ostras, esto no funciona, lo abandono. O vuelvo a mis dinámicas de antes, ¿no? Y eso es, la gente lo que hace muchas veces es boicotearse por eso. Totalmente, Marco, súper importante lo que acabas de decir. Al final yo también le digo a las personas que se den un tiempo, o sea,
no han llegado de la noche a la mañana aquí, no quieras cambiar en un mes. O sea, date un tiempo, date un proceso. Yo tardé un tiempo, yo tardé bastante en realmente materializar lo que quería en mi relación. O sea, a mí me costó y yo por eso no me rendí. O sea, yo vi que probaba una cosa y que no conectaba conmigo, probé ciertas terapias hasta que di con lo mío y eso duró un proceso. Mínimo date 6 meses, un año para hacer esa transformación y para materializar. Hay personas que lo hacen en un mes, perfecto, que ya notan un salto cuántico, pero que cada proceso es diferente y es lo que tú dices, enfócate en el avance, porque estás teniendo mucho avance, a lo mejor no tienes el resultado ya de la relación en el primer mes o del peso que tú quieres en el primer mes, pero estás teniendo muchísimo avance y eso es mucho éxito. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale tu bienestar? Ahora mismo venía yo de una sesión personalizada, literal hemos empezado hace una semana y ha empezado a reprogramarse las sesiones conmigo y es que le noto un cambio mental, energético de venir a mí con la situación de acabo de romper una relación, me siento con la autoestima bajísima, mal porque esta persona se ha ido tal y cual, a hacerle un cambio de chip y decir, es que yo soy una diosa, una manifestadora, es un privilegio estar conmigo y si ha pasado eso, hay infinitas posibilidades y no significa que no le vayan a venir los momentos de bajón porque el día tiene 24 horas, pero ya eso ya es un salto cuántico de tú venir así a de repente en una semana ya tener este cambio, pero eso viene ¿por qué? Porque al final estás reprogramándote, estás cambiando tu mentalidad y lo que se trabaja adentro es que se nota afuera, se nota en todo. Aunque no tengas ya el resultado materializado de ya tengo la relación, pero es que eso cuánto vale para ti. Porque vale muchísimo, al igual que contigo, ¿no, Marco? Que supongo que ya desde las primeras semanas notarán el cambio en la energía seguro, 100%, porque yo, por ejemplo, en la comida, como coma azúcar, lo que más me noto es que me baja muchísimo la energía, el cansancio, eso. Sobre todo esa parte a nivel de la propia energía y sobre todo una cosa más importante es el hecho de no tener hambre constantemente y no tener esos episodios constantes de picoteo, ansiedad con la comida, y muchas veces son muy molestos y hace también que la persona esté todo el rato pensando en comida o en conflictos con la comida. Y al final, has comentado una cosa y me ha recordado de que yo digo mucho que diferencio entre cuando la persona dice que quiere y cuando digo que quiere con mayúsculas, ¿no? Que muchas personas dicen quiero cambiar y yo en el fondo digo que significa un me gustaría, ¿no? Es, ostras, me encantaría estar en esa posición. Como yo digo, oye, a mí me encantaría correr 10 kilómetros en 37 minutos, pero querer de verdad eso significa también quiero entrenar todas las semanas 3 veces a este ritmo, tal, tal. Y en el fondo no estoy dispuesto a ello. Entonces, en el fondo simplemente es un me gustaría. Y esto es lo que pasa también en los procesos, que falta ese querer con mayúsculas. Oye, estoy dispuesto también a lo que requiere ese proceso y a la perseverancia y a pasar por esos momentos difíciles, porque, por ejemplo, seguramente esta chica, la vida le va a poner una prueba, ya sea dentro de 2 semanas, de un mes y medio, donde va a encontrarse una situación donde le baje de nuevo la autoestima y es donde tiene que, en vez de verlo como una derrota, joder, todo el trabajo a tomar por saco, como decir, no, esta es una prueba que te está poniendo la vida para realmente, si quieres ocupar esa posición nueva como persona que estás creando. Y entonces, todo ese acompañamiento emocional durante el proceso para no dejarse ir, para no tirar por el suelo o para saber reaccionar bien a los errores o a los fallos o a los momentos complicados es clave y eso requiere tiempo. Totalmente, es que lo que has dicho es clave, el tener ese acompañamiento, ese soporte y que al final, cuando tú quieres un sueño, sea lo que sea, el cuerpo, la autoestima, la relación, te va a poner reto en la vida porque requiere que tú aumentes de tamaño. No, con el mismo tamaño que tenías antes, la misma identidad, la misma personalidad, no puedes sostener la relación que tú estás soñando, esa relación de tu sueño. Tú necesitas aumentar tu tamaño. Entonces, ¿cómo aumentamos el tamaño? Con un reto. Esto es así, 100%. Entonces, en lugar de ver el reto como qué negativo, lo que me está pasando, otra vez no, es como, wow, esto es justamente lo que tiene que pasar para que yo cumpla mi sueño. Literalmente, esta es la señal de que voy a cumplir mi sueño, me vengo arriba, lo transito y por eso es muy importante ese acompañamiento y que la persona que tengas esa guía para decirte lo que tú ahora mismo estás diciendo, que es súper importante, que es el camino para cumplir tu sueño, 100%. Marco, entonces, ¿quieres compartir algo más? Bueno, no, te voy a preguntar que, pues a mí me interesa mucho Sí. porque al final, con la parte de la alimentación, yo digo, muchas veces la persona, aunque sepa qué comer, hay veces que se encuentra en su día a día, pues con conflictos emocionales que le hacen ir a la comida. Y dentro del campo más de las relaciones, por preguntarte, ¿cuáles serían más también esos conflictos cotidianos en el día a día
que tú te sueles encontrar que al final más desestabilizan a la persona y alguna a lo mejor pequeño matiz a la hora de gestionarlo, porque eso también, por ejemplo, pues puede condicionar de cara a el hecho de ir hacia la alimentación o no. Entonces yo digo que es bidireccional, es decir, la alimentación te puede llevar a estar mal emocionalmente y una mala gestión emocional te puede llevar a la mala alimentación y muchas veces luego que fue el huevo o la gallina, ¿no? Entonces aquí me interesa también sobre todo esa parte que como más conflictos en el día a día que pueden entrar en dinámicas negativas que te sueles encontrar. Los conflictos que más me encuentro yo, Marco, al final yo creo que por lo que hago es el tema de relaciones, ¿no? Al final las relaciones activan los miedos, activan todas las sombras, activan absolutamente todo. Entonces, ¿yo qué me suelo encontrar? Personas que vienen de rupturas o personas con conflicto en la relación, personas que no tienen autoestima y generan pues un resultado negativo en sus relaciones. ¿Cómo les recomiendo yo que se transiten todo esto, que se trabajen? Primeramente, reprogramando su mente. Yo no sé si tú en tu programa también tienes una parte de reprogramación o no, tú eso no lo trabajas. Sí. O sea, reprogramar el subconsciente y con audio, con diferentes cosas, sí. Exactamente. Entonces, yo les recomiendo mucho que inicien su día reprogramando su mente para tener un diálogo diferente. Cuando tú quieres gestionar bien una situación, tú al final tienes que cambiar la identidad. Y la identidad que estás teniendo hasta ahora te ha dado los resultados que tienes hasta ahora. Entonces, si tú quieres generar un nuevo resultado, tú tienes que cambiar la identidad y tienes que cambiar quién te está considerando que eres. Yo antes tenía un resultado que eran relaciones tóxicas, relaciones donde no me ponía como prioridad, relaciones donde me encontraba mal, porque yo creía que pues no era suficiente, creía que no era merecedora, creía una identidad de mí. Me venían pensamientos negativos de puedo ser sustituible, puedo ser reemplazable y lo que ha hecho que yo cambie de ese tipo de relaciones a tener una relación plena donde me pone como prioridad, donde me cuida, donde me trata bien, lo que ha hecho que yo tenga eso es que yo haya cambiado mi identidad. Y la forma que yo he encontrado de cambiar mi identidad es la reprogramación mental, el todos los días iniciar cambiando creencias y cuando hay algún conflicto o quiero conseguir algo y veo que no lo consigo, lo primero que me planteo es qué creencia estoy teniendo, cómo rompo esta creencia, cómo me gestiono esto, cómo me gestiono la frustración a lo mejor de no tener el resultado que quiero aquí o de que tengo este conflicto, porque al final se trata de eso, de va a venir el reto, me tengo que gestionar esta frustración y cómo me lo gestiono, rompiendo creencias, reprogramando mi mente, cuando tengo que transitar un miedo, que al final cuando tú quieres conseguir algo vas a tener que transitar miedos, los miedos es lo que más va a hacer que tu autoestima aumente. Yo no sé si tú lo has notado, Marco, al final el enfrentarte a un miedo para mí es lo que más ha hecho que mi autoestima aumente en mi relación y en absolutamente todo. ¿Tú lo has sentido así? Sí, eso, y tomar decisiones que generalmente al final muchas veces la toma de decisiones se paraliza por el miedo, ¿no? O muchas veces yo digo que la vida son dos cosas, que es tomar decisiones cuanto antes y cada vez mejor, sin demorarla mucho en el tiempo, y tener conversaciones difíciles contigo mismo con los demás también cuanto antes. Y muchas veces hay mucho miedo de por medio a ese nivel. Exactamente. Yo es que vengo de ser una persona súper miedosa, miedosa en todo, miedosa en miedo a exponerme. Para mí lo que yo estoy haciendo es como una nueva identidad, literalmente, porque yo era una persona que exponerme era impensable. Cuando hice mi proyecto final de carrera me daba un miedo, incluso me mareé antes de hacer el proyecto porque es que la exposición para mí era un temazo. Después, cuando a la hora de conducir, también me daba muchísimo miedo. Todo me daba miedo más que a cualquiera. Sin embargo, siempre he sido como esa miedosa valiente que tengo un miedo y sé que lo tengo que transitar y sé que lo tengo que superar y sé que detrás de ese miedo viene el que mi autoestima aumente, el que me sienta capaz, porque todos los miedos que tenemos realmente no son reales. El miedo también cuando estaba en las relaciones, a perder la relación, a que me abandonaran, a tal, a cual. Todos esos miedos hay que transitarlos, el pensar, vale, esta situación puede pasar, ¿y qué? ¿Qué pasaría? ¿Te morirías? ¿Pasaría algo? No, no pasaría nada. Es como sé, y me digo ese mantra, sé que puedo superar y conseguir cualquier cosa y que la vida nunca me va a dar más de lo que no pueda transitar. O sea, cualquier situación que yo esté pasando, de reto, de malestar, de lo que sea, es porque puedo. La vida no me la va a dar, no me la va a dar, porque muchas veces pensamos el no puedo con esta situación, es imposible, no puedo. Y si puedes, porque si no, no te estaría pasando. Y de hecho es una bendición, aunque ahora mismo no lo puedas ver,
porque yo de mis mayores conflictos, crisis que miro atrás, luego yo he visto que han sido mi mayor bendición. Si yo no hubiera pasado ese malestar en la situación, en las relaciones que yo tenía, yo no estaría ayudando a tantísimas personas que están pasando por eso y que les ayudo desde la encarnación de esa energía, desde el sé lo que estás pasando, sé lo que estás sintiendo, yo he estado ahí y también sé y tengo certeza de que eso se puede cambiar y se puede cambiar cambiando tu mentalidad. Entonces eso para mí vale oro. ¿Por qué? Porque yo en mi proceso sí fui a terapeuta tal, pero a mí lo que me ayudó fue una persona que realmente entendía lo que yo estaba pasando, que entendía mi dolor y que lo había hecho. Para mí es súper importante que yo sienta que esa persona es el ejemplo y lo está haciendo y lo hace, que no significa que ya nunca vayas a tener reto. Claro que va a venir reto, pero que vive su mensaje. Para mí es súper importante y yo me siento con una súper responsabilidad de ser esa persona y ser ese referente para las personas que acompaño, de cumplirme, de trabajarme, de transitar mis miedos, de vivir en esa coherencia. Eso para mí es súper importante. Supongo que para ti también, ¿no, Marco? De vivir con esa coherencia a la hora tuya de la alimentación, ¿no? Total, total. Al final has hablado una parte vital que es todo ese trabajo interno es lo que va construyendo al final esa autoestima y ese amor propio. Y al final también muchos de los problemas con la comida vienen de la falta de amor propio. Muchas veces recurrimos a la comida por falta de amor. Buscamos un amor fuera que en el fondo tenemos que aprender a darnos, ¿no? Y esa parte también de amor es empezar a trabajar esas partes que realmente nos sentimos cómodas con ella. Y ahí está mucha parte del trabajo. Entonces, si nos trabajamos a nivel interno también, muchos de los problemas con la alimentación desaparecen. Yo digo que hay tres capas, ¿no? Esa parte más fisiológica de la propia alimentación, la parte más conductual de los conflictos con la comida, que simplemente por el hábito de muchos años se han ido desarrollando y tenemos que abordarlas más desde un factor conductual. Y luego la parte más importante es el factor profundo, es el trabajo interno. Porque yo, por ejemplo, yo pasé 5 años con atracones con la comida, un trastorno de alimentación importante. No terminé de solucionarlo del todo hasta que no me di cuenta de cuál era la raíz emocional interna, hasta que no la miré de frente y no empecé a trabajar eso. Y era falta de autoestima, falta de amor propio, sensación de soledad porque estaba buscando el amor fuera y eso es lo que me hizo terminar de solucionar o eliminar los atracones de mi vida. O sea que todo esto es súper importante dentro de cualquier proceso y al final abordarlo de forma integral es clave. Exactamente, el cubrir, porque al final pasa con la comida y con mucha sustancia, pero con la comida pasa mucho y es como que no te das ni cuenta, pero estás cubriendo ahí un vacío que a ti te pasaba, ¿no, Marco? ¿Y eso cómo lo hiciste para transmutar eso? ¿Cómo lo hiciste para dejar de cubrir el vacío con la comida y cubrirlo por ti? Yo he sido bastante, he dicho, cabezota a nivel de trabajarme a nivel interno, luego ya después de los años he ido buscando ayuda en otras áreas, pero yo fui a través de la escritura. O sea, yo a través del boli y el papel conseguí Súper. ser sincero, abrirme en canal conmigo, trabajar todas las preguntas importantes, decirme las cosas que muchas veces uno no quiere oír, ponerte de frente cuáles son todas tus mierdas, las cosas que no te gustan de ti, entenderte, aceptarlo, perdonarte y permitirte seguir adelante desde esa nueva identidad que quieres construir, ¿no? Y no dejar que te determine. Entonces, es más ese trabajo de parar. Y yo digo a muchas personas, digo, si la clave, por eso mi programa por ejemplo se llama alimentación consciente, porque digo, la clave consigáis convertiros en personas más conscientes en vuestra vida, porque eso es lo que va a cambiar cualquier cosa que queráis. Pero para poder poner conciencia, hay veces que tienes que tener algo desde fuera que te diga hola, hola, y ese es muchas veces el hecho de tener un acompañamiento o el hecho de poder estar en un estado donde empieces a tener inputs que te conecten con esa parte, porque muchas veces el piloto automático del día a día en el que las personas viven es lo que no les puede cambiar, y muchas personas quieren cambiar su situación sin cambiar nada de su vida. Y esto muchas veces es mucho, es, ostras, tú estás aquí no por nada, sino porque tu situación justamente es la que te ha llevado aquí. Entonces, si no cambias nada de cómo vives, de cómo te relacionas contigo, con tu entorno, con X situaciones, no vas a estar. Y para poder cambiarlo tienes que prestar atención y poner conciencia. Pero para poner conciencia tienes que estar en un estado fisiológico que te lo permita, porque si estás todo el día con un conflicto de tengo hambre, no tengo hambre, ay, me siento fatal porque he comido esto, ay, a ver esta noche si no me doy un atracón, si estás todo el día con eso en tu cabeza, no puedes trabajarte a nivel interno. 100%. ¿Y qué sientes tú, qué has visto, qué cambios has visto tú en tus alumnos, Marco, en las personas que llegan a ti? Pues hay veces que es muy ¿cómo decirlo? Muy esclarecedor el tema de decir, oye, no entiendo que yo pensaba que tenía un conflicto emocional muy grande con algo y me doy cuenta de que al cambiar simplemente la alimentación, a veces cierto conflicto desaparece emocional. Entonces, me he dado cuenta de que muchos conflictos emocionales realmente no son emocionales, sino que parten de un estado fisiológico negativo.
todos hemos experimentado. Si estás todo el día metido en casa, con luces, sin moverte, sin tomar el sol, alimentándote mal, ostras, tu vida es una mierda, te sientes depresivo, sin motivación. Entonces, muchas veces eso se denota por sí solo. Y también la clave de que el hecho de empezar a trabajar ciertos aspectos de la alimentación y poner conciencia en cómo comes, la persona por sí sola, sin hacer nada, ya empieza a poner conciencia sola en otros aspectos de su vida y es capaz de trabajarlos y evolucionarlo. Entonces, para mí esa es la clave, ¿no? El ver no solo cómo mejoran a nivel de alimentación y a nivel físico, sino sobre todo ver cómo su vida también cambia a otros niveles, ¿no? De, ostras, pues tomar muchas veces, al poco tiempo del programa, decisiones importantes de dejar un trabajo, porque de repente se han dado cuenta de que, ostras, eso es lo que le estaba tal. A veces que las relaciones se dejan porque te das cuenta de, ostras, es que no me estaba priorizando. O sea, hay también se remueven muchas cosas a nivel interno que a veces que dan miedo, pero son siempre para mejor, porque al final es la persona dándose cuenta de lo que le estaba frenando en su vida, de lo que le estaba haciendo estar en un estado bajito internamente. 100%. Al final vienen por la parte del físico y terminan consiguiendo cosas potentes, dándose cuenta de cosas importantes y cambiando su vida al final, porque es que al final es nuestro templo, el cuerpo, y a veces no le hacemos caso, y es como, es tu templo, es donde vas a vivir, y hay que cuidarlo muchísimo y está directamente relacionado con tu estado mental, tu estado energético y con tus resultados. Muy potente. Y por terminar, Marco, sí, esto yo creo que une muy bien, para poder cambiar tu cuerpo tienes que poder aceptarlo y no odiarlo. Y esto es lo mismo, cuando quieres cambiar algún aspecto tuyo más de cómo tú eres de personalidad, por ejemplo, si te das cuenta que eres egoísta, lo mismo, tienes que mirarlo de frente, reconocerlo, aceptarlo y perdonarte. Por lo mismo, muchas personas que viven en un estado constante de odio y desprecio a su cuerpo no aceptan la situación en la que están y desde ahí es imposible conseguir nada porque todo el rato está luchando. Entonces yo les digo que acéptalo y permítete disfrutar el proceso ahora. Porque muchas personas es como que han generado un contrato de no me va a permitir ser feliz hasta que no consiga ese físico. Y justamente eso es lo que te impide conseguir ese físico. totalmente, 100%. Qué importante es lo que acabas de decir. Es como si siempre estás esperando que suceda, es como siempre estás como detrás de la zanahoria y te sientes en ese malestar y nunca, al final nunca te vas a sentir feliz porque nunca va a ser suficiente. Importante el generar esa sensación de éxito, el ir viendo cada pasito, cómo vas avanzando, todo lo que vas consiguiendo. Cuando la mente se enfoca en el éxito, al final atrae más éxito. 100%. Marco, pues no sé si quieres compartir algo más. Ah, un placer, Lidia. Un placer, te mando un besito enorme y nos vamos viendo por otro directo que hagamos por aquí. Otro beso para ti y espero que haya aportado. Te mando un Sí, fuerte abrazo. un besito enorme. Chao.